Hola hermanos, los saluda su hermano en Cristo, uno de los trabajadores de aquí de la página y de los grupos de Rincón de Apologética Católica. Lo que hoy nos trae aquí en este día es el tema de la confesión de los pecados, o mejor dicho, el sacramento de la reconciliación. Y hoy vamos a ver rápidamente la objeción común es: en la Biblia no dice que hay que confesarse, o no hay en la Biblia pasaje que diga que se confesaran. Entonces eso es lo que vamos a ver bíblicamente, lo que hay, si es que hay o no hay. ¿Por qué? Porque no vamos a profundizar tanto en el pecado, en qué es pecado mortal, qué es pecado venial, pero sí vamos a profundizar en lo que es el ministerio de la reconciliación, que es el sacramento de la reconciliación. Bueno, comenzamos y empezamos nuevamente, les repito nuevamente la objeción. En la Biblia no dice que hay que confesarse o que alguien se confesara. Y primeramente quiero empezar con el tema con Juan, primera de Juan 1:8, 1:8 y 9. ¿Por qué? Porque vamos a ver si sí hay pecado después de conocer a Cristo, después de tener ese encuentro con Cristo. ¿Tenemos pecado? ¿Pecamos o no pecamos? Porque hay muchos hermanos que nos dicen: ya yo no peco. Hay varios, no todos, pero hay algunos que así no lo dicen. Y empezamos con primera de Juan 1:8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, nos perdona nuestros pecados y nos purifica de toda injusticia. Nos vamos con el 10 de una vez. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es primera de Juan 1, del 8 al 10. Bueno, como vimos que después de que Cristo vino, aquí el que está hablando es el apóstol Juan, nos está diciendo que sí hay pecado después de que, aunque tuvimos ese encuentro con Cristo, hay pecado. Ahora, yo les comentaba de lo que es el tema ¿cómo se llama? Del pecado venial y el pecado mortal. Rápidamente, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Porque hay muchos hermanos que dicen también que la iglesia se inventó los niveles para el pecado, que la iglesia inventó niveles en el pecado, que no hay, que todo pecado es igual. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia aquí mismo en Primera de Juan, pero ahora en el capítulo 5, 16 y 17. Dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que lleve a la muerte, rece por él, y Dios le dará vida. Esto lo digo para los pecados que no llevan a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, por este no pido que recen. Ok, aquí Juan nos está diciendo que sí hay niveles de pecado, porque hay pecados que no te llevan a la muerte, y hay pecados que sí te llevan a la muerte. ¿Cuáles son estos? Pecados veniales y pecados mortales, que son los que la iglesia nos enseña, que hay pecado venial y que hay pecado mortal. No es que la iglesia se haya inventado los niveles y que no, nada que ver. Aquí Juan nos está diciendo que hay dos tipos de pecados: el que mata el alma y el que no mata el alma. ¿Qué pasa con el pecado que no mata el alma? Que a final de cuentas es una mancha que nos va llevando poco a poco ¿cómo se llama? A los pecados más graves. Supongamos que nuestra alma es una sábana blanca, blanca, reluciente blanca. Cada pecado venial es una mancha pequeña en esa sábana o en ese ropaje. Imagínense su alma como un ropaje blanco, una mancha pequeña. Y cada pecado venial nos va manchando, nos va manchando, nos va manchando. Entonces, no nos lleva a la muerte, pero a final de cuentas son manchas que ¿cómo se llama? Que hay que limpiar. ¿Cómo? Aquí nos dice Juan cómo se debe de hacer. Dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado
que no lleve a la muerte, rece por él y Dios le dará vida. ¿En qué momento los católicos rezamos por estos hermanos que cometen esos pecados que no llevan a la muerte? ¿Y en qué momento pedimos que recen por nosotros, por esos pecados que no llevan a la muerte? En el momento del acto de contrición en la misa. Todo católico que va a la misa los domingos, que va a misa más bien, no nada más los domingos, sino que va a misa en general, pide por él. Por eso yo confieso ante ustedes, hermanos, y pido que intercedan por mí, tanto la Virgen María, los ángeles, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. ¿A qué nos referimos con interceder? A rezar, a lo que dice Juan aquí, a rezar. Recen por él y Dios le dará vida. Entonces, pedimos por los demás hermanos y pedimos a los hermanos que recen por nosotros, que intercedan por nosotros rezando. ¿Para qué? Para que Dios nos dé vida. ¿Por qué? Porque el otro pecado, el que lleva a la muerte, dice Juan, no pido que por ese pecado recen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la misma Biblia ahorita nos va a decir cómo es que ese pecado se va a lavar. Y ahora sí comenzamos con si hay confesión o no hay confesión en la Biblia después de esto. Y nos vamos al Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento es prefigura, o era prefigura, de lo nuevo, de lo perfecto que había de venir, que es el Nuevo Testamento, que es Cristo, la revelación perfecta de Dios. Y empezamos con Levítico 5, versículo 5, perdón, capítulo 5, del 5 al 6. Dice, a ver, espérenme un poquitito, aquí está. Dice, si de cualquiera de estas maneras se ha hecho culpable, confesará su culpa y presentará al Señor en calidad de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra en sacrificio por el pecado. El sacerdote hará sobre él el rito de absolución y se verá libre de su pecado. Si ustedes se fijan, aquí nosotros, siendo prefigura, no voy a profundizar mucho, pero aquí no dice que se tenían que confesar con Dios directamente. Ellos confesaban su culpa y presentaban al Señor en calidad de reparación. En Levítico vamos a ver que había diferentes tipos de faltas y por cada falta, dependiendo de la falta, se ofrecía un animal diferente o era un sacrificio diferente de harina, de incienso, de animales, dependiendo del pecado. ¿Cómo sabían esto? Porque tenían que confesarlo a los sacerdotes, que eran los que presentaban ese sacrificio. Y fíjense lo que dice, el sacerdote hará sobre él el rito de absolución y se verá libre de su pecado. Si nosotros vemos lo que hace el sacerdote aquí con nosotros, él es el que hace el rito de absolución, pero el que nos perdona es Cristo, no es el sacerdote. Yo nunca he escuchado a un sacerdote que diga, yo el padre Pedro, yo el padre Juan te perdono. No. Es Cristo mismo y ahorita vamos a ver por qué es Cristo. Seguimos con el Antiguo Testamento, lo que es la prefigura, y nos vamos a Números, capítulo 5, versículos 5 al 7. Dice, el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, si un hombre o una mujer causa un prejuicio a otro, ofendiendo así al Señor, esta persona es culpable, confesará su pecado y resarcirá a la persona perjudicada el daño causado, más una quinta parte. Entonces, estamos viendo aquí nosotros que ya había desde el Antiguo Testamento confesión, lo que no había era absolución. El sacerdote hacía el rito de absolución, pero el sacerdote no daba la absolución. Ahorita el sacerdote ya, por el ministerio que Cristo instituyó, él da la absolución
por lo que llamamos nosotros persona Christi, porque actúan en persona Christi o en la persona de Cristo. Nos vamos al último ejemplo del Antiguo Testamento para empezar con el Nuevo Testamento, lo que es ya la realidad del sacramento. Y en 2 de Samuel 12, 13 y 14, David se confiesa con Natán. Natán era sacerdote y profeta. Y vemos aquí lo que le dice David. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Entonces Natán dijo a David: el Señor por su parte ha perdonado tu pecado, no morirás, pero has ofendido al Señor con este asunto. Pero como has ofendido al Señor con este asunto, morirá el niño que te ha nacido. Y Natán se fue a su casa. Aquí nosotros, muchos van a decir, no, es que David no se confesó como tal con Natán. Pero si nosotros vemos lo que habla Levítico y nos pasamos aquí a 2 de Samuel, se tenía que confesar. O sea, no era de que el sacerdote o nada más por decir pequé y no se confesaba el pecado. Se tenía que confesar el pecado para ver qué tipo de sacrificio era el que se le tenía que ofrecer al Señor y resarcir el daño. Nosotros debemos de, cuando nos confesamos, tener una intención de no volverlo a hacer y de resarcir el daño. A veces, no siempre se puede, como en el caso de los chismes. Por ahí, hay una historia que es muy contada en este caso, que es el de la gallina desplumada, que ya no se pueden volver a recoger las plumas, al menos no muy fácilmente. Pero sí debemos de tener la intención de resarcir el daño. Ok, ahora pasamos a la confesión en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con, terminamos con Natán del Antiguo Testamento y vamos a empezar con Juan Bautista. Juan Bautista era sacerdote, como Natán era sacerdote y profeta. Juan Bautista era de la tribu de Leví, como era hijo de Zacarías, sacerdote de la tribu de Leví. Y empezamos con Mateo 3, 5 y 6, para darle un poquito de contexto. Ya saben lo que aquí habla de ¿cómo se llama? De la predicación de Juan y todo eso. Dice en el versículo 5, es Mateo 3, versículos 5 y 6. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Ellos confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. También nos vamos refiriéndonos igual a lo que es Juan Bautista, nos podemos ver en Marcos 1:5, para que no se diga que nada más nos encontramos ese versículo y con ese nos refiriéndonos a Juan Bautista y a los pecados. También dice: acudían a él de la región de Judea todos los de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. O sea, desde entonces ya se confesaban los pecados, solo que, como les decía, era una prefigura de lo que tenía que venir, de la perfección. Eso refiriéndonos a Juan Bautista. Ahora vamos a ver otro muy importante también, que muchos no les gusta que se mencione este versículo, porque este pasaje, porque ellos lo interpretan de otra manera, y es Jesús cura al paralítico. Los voy a tratar de meter en el contexto porque está un poco largo. Es es Mateo capítulo 9 del 1 al 8. Lo pueden leer ustedes más desahogados. Dice que Jesús le llevaron un paralítico tendido en una camilla, y Jesús, al ver su fe, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los maestros dijeron entre ellos: no, blasfema. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona los pecados.
En este caso, Jesús, sabemos que Jesús es Dios, entonces por eso él perdona los pecados. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué les dice Jesús? ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces, ¿por qué? Porque para decir tus pecados te son perdonados se ocupan palabras. Y para decirle a un paralítico, levántate y anda, se necesita de algo, pues algo sobrenatural, ya lo que es un poder sobrenatural. Y Jesús por eso lo hace, pero fíjense lo que dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, tú levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa. Aquí viene lo importante que es en el 7, en el 8. Dice, él se levantó y se fue a su casa. Las gentes al ver esto quedaron sobrecogidas y glorificaron a Dios que dio tal poder a los hombres. ¿Por qué dice que dio tal poder a los hombres si el que lo hizo fue Jesús? Ahí estaba Jesús, el que hizo este acto fue Jesús. ¿Por qué? Porque la gente se asombraba y daba gracias a Dios porque dio tal poder a los hombres, porque Jesús ya había mandado, ya había enviado a los apóstoles, ya les había dado ese poder de perdonar los pecados, de dar la absolución, en donde ahorita lo vamos a ver. Y seguimos entonces para ver si es verdad que Cristo ya les había dado ese poder. Nos vamos a ir a Juan 21, 23. No, Juan 20, 21, 22 y 23. Está fácil de aprender, no tiene mucho chiste. Es Juan 20, 21, 22 y 23. Y dice, él repitió, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Después sopló sobre ellos y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Bueno, aquí ya estamos viendo lo que dice Jesús, no es un invento de la iglesia. Dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo y a quien ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen una Reina Valera, en su Reina Valera, en este versículo que es el 23, va a decir, a quien ustedes remitieren o remitiereis los pecados les serán remitidos, a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. ¿Qué significa la palabra remitiereis? La palabra remitiereis, si ustedes se van a un diccionario, Wikipedia por ejemplo, que les gusta mucho a nuestros hermanos no católicos, la palabra remitir, una es enviar, uno de los significados, pero también es perdonar. Entre paréntesis van a ver perdonar pecados, perdón de pecados. Entonces, ¿por qué si se supone que la Reina Valera viene más limpia y viene más entendible? ¿Por qué poner una palabra así de complicada, pudiendo poner perdonar, que es a final de cuentas es lo que dice en la Sagrada Escritura? ¿Por qué? Porque si ponen perdonar a quien ustedes remitiereis, y si ellos ponen a quien ustedes perdonen los pecados, suena muy católico. Y ellos no quieren que suene muy católico, ellos lo que quieren es que, pues, que se confundan. Pero bueno, vamos a ver qué hacía la primera iglesia con cuestión de la confesión de los pecados. Y vamos a ver si estos pecados se confesaban realmente o eran. Una vez me dijo un testigo de Jehová que eran por medio del Espíritu Santo, aunque ellos no creen en el Espíritu Santo, pero bueno, lo creen como una fuerza. Creen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Me dijo que los apóstoles perdonaban los pecados nada más, pero que no se les confesaban. Entonces vamos a ver si sí se confesaban los pecados
o no. Esta primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos, es el capítulo 19, versículo 18 y 19. Y empezamos, dice, muchos creyentes venían a confesar y a manifestar sus prácticas de magia. Y bastantes de los que habían practicado artes mágicas llevaron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Su valor fue calculado en 50,000 monedas de plata. Bueno, aquí para empezar vemos que la primera iglesia, que muchos dicen que es la que empezó a partir del libro de los Hechos, que no es así, pero bueno, veámoslo, desde ese punto. La primera iglesia, las prácticas de la primera iglesia. Muchos creyentes, iban y confesaban, venían a confesar y a manifestar sus prácticas de magia. ¿Qué pasa? Que aquí está haciendo mención de qué era lo que hacían, y si no, y si era por poder de Dios nada más que se perdonaban los pecados, y que no y que no se confesaban literalmente, ¿cómo es que saben que eran prácticas de magia? Y dice que lo confesaban y lo manifestaban. Eso es con respecto a la primer iglesia. Y pues el lo más común que dicen nuestros hermanos no católicos es que yo no me confieso con un pecador igual. Bueno, ellos no dicen igual, ellos dicen peor que yo. ¿Por qué? Porque para ellos los sacerdotes son los peores pecadores del mundo. Pero igual nos podemos, yo siempre les digo, a mí díganme a qué congregación pertenecen, y en cualquier congregación yo les puedo demostrar gente igual o o no igual, sino que comete los pecados de los que ellos acusan o peores pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es un escándalo por un sacerdote, hay estadísticas que por cada 1,000 sacerdotes, uno es el que cae, uno. Y por ese uno se hace un escándalo enorme, le da la vuelta al mundo, dura mucho tiempo, el escándalo. Pero cuando es de un pastor evangélico, pentecostal, testigo de Jehová, lo que sea, 2 o 3 días y se acabó. ¿Por qué? Porque detrás de esas personas, detrás de ese escándalo, detrás de esta noticia, hay alguien que quiere prevalecer contra la iglesia. Pero ese alguien no sabe que la iglesia, o sí lo sabe, pero de todo modo sigue haciendo su lucha, que la iglesia no va a ser vencida nunca, ni nadie va a prevalecer sobre ella, porque Cristo le dijo a su iglesia que ni las fuerzas del infierno podrían contra ella. Entonces, esa iglesia que vimos en Hechos de los Apóstoles y que hemos estado viendo durante en esta pasadita que le estamos dando al Nuevo Testamento también, se confesaba sus pecados. Entonces, esta iglesia que viene desde el tiempo que instituyó nuestro Señor, debe tener esta práctica de la confesión de los pecados. Debe tener personas que hagan esta absolución. ¿Por qué? Porque así fue instituido por Cristo y debe estar desde entonces hasta la fecha. Y lo vemos históricamente, la Iglesia Católica es la única iglesia que viene desde el año 33, y así consta en todas las enciclopedias del mundo, y que tiene este ministerio. Ahorita, les voy a leer un pedacito de lo que es, o bueno, les voy a leer Lucas 10:16, para empezar a entender esto. Dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. O sea, Cristo los envía a perdonar pecados, como el Padre lo envió a él. ¿Y qué nos dice aquí? El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al Padre. Entonces, se los voy a poner desde un punto crítico.
Cuando yo escucho al sacerdote, yo no escucho al pecador, yo escucho a Cristo que me dice, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Cristo en el sacramento de la reconciliación el que me perdona los pecados. O sea, aquí Cristo lo está diciendo. Como yo los envío como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Cristo perdonó pecados, no una, sino muchas veces, al menos las que están escritas en la Biblia, más aparte las otras, porque dicen en Juan, en el Evangelio de Juan, que muchas otras cosas hizo. Y en cada cosa que hizo tiene que haber una enseñanza porque Cristo es Dios. Entonces no puede Él hacer algo y que no tenga una enseñanza, porque Él es Dios, todos sus actos tienen una enseñanza, tienen deben de tener un aprendizaje. Entonces, el sacerdote actúa en persona de Cristo, no es el sacerdote, no es el pecador el que me está perdonando los pecados, es el mismo Jesús el que me perdona los pecados, porque aquí primero los envía y les da el poder de perdonar los pecados. Y luego dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Por eso es que les digo que yo no me confieso con un pecador. ¿El sacerdote es pecador? Sí, porque es un hombre. Sí, nadie dice que son perfectos, ¿no? Son hombres y tienen igual o más tentaciones que nosotros, pero no es el sacerdote en ese momento el que me está perdonando, es el mismo Cristo, porque el que lo escucha a Él, escucha a Cristo, y el que escucha a Cristo, escucha al Padre. Ya casi termino, dice, y para que no quede duda, también lo dice Pablo, lo vamos a leer en 2 Corintios 5, 18 al 20. Y está déjenme lo encuentro, aquí está. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, todo viene de Dios que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Pues Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliando al mundo, no teniendo en cuenta sus pecados, y haciéndonos a nosotros depositarios de la palabra de reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Bueno, creo que no hay mucho que explicar. Aquí Pablo nos está diciendo que hay un ministerio, y que fue confiado a ellos. Entonces, no hay más vuelta. La Iglesia Católica es la única que tiene ese ministerio. Y si tú dices que tu iglesia es la iglesia de Cristo, debe de tener ese ministerio. Y si no tiene ese ministerio, pues entonces sí hay que ponernos en duda de si realmente estamos en una iglesia que obedece al Señor, que es la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos Biblia y tradición, porque así lo dejó estipulado el Señor y así mismo lo hicieron los apóstoles. Pero toda esa tradición también se respalda con la Biblia. A lo mejor no directamente, pero sí es respaldada por las Sagradas Escrituras. Aquí Pablo nos está diciendo que a ellos se les confió el ministerio de la reconciliación, que es el que llamamos nosotros el sacramento de la reconciliación, y aparte dice, haciéndonos a nosotros depositarios de la palabra de reconciliación. Si ustedes van y se confiesan con un sacerdote, ustedes se van a dar cuenta de la palabra de reconciliación. De ellos son los depositarios de esa palabra. Porque escuchen al Padre, pónganle atención a Cristo cuando les da la absolución por medio del sacerdote. Porque aquí estamos viendo que el que escucha a la iglesia escucha a Cristo. Pero además aquí Pablo lo recalca, dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. O sea, no es que sea Pablo, no es que sean los apóstoles, sino es como si Dios mismo. ¿Por qué? Porque
como el Padre lo envió a él, así envió él a su iglesia. Entonces, debe de existir ese ministerio desde entonces hasta la fecha. Y si no tienes este ministerio, te estás perdiendo de mucho. Pero no es que cualquiera pueda ejercer ese ministerio. Debe ser, esa iglesia debe tener ese ministerio desde la institución de este ministerio. Y no hay iglesia fuera de la iglesia católica que tenga este ministerio desde entonces. Que tenga 2000 años con ese ministerio, es la única. Y termino con de esta misma carta, que es la segunda de Corintios, enseguidita. Empezamos con el capítulo 6 para terminar. Y es sobre esto, el ministerio también nos habla Pablo. Y es segunda de Corintios capítulo 6 versículos 1 y 2. Ya para terminar, dice: siendo pues colaboradores, os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. Hermanos, Cristo, por medio de su iglesia, como si Dios mismo los exhortara, todos los días nos invita a reconciliarnos con Dios por medio de este sacramento. El que no, sabiendo que hay un ministerio y no acude a él, el que no acude a ese ministerio sabiendo que existe, se está jugando mucho en su alma. Su alma está corriendo un gran riesgo. Los invito, hermanos, hagan conciencia, confesión lo más seguido que se pueda, porque muchos dicen, la iglesia dice una vez al año. Una vez al año es nada más como, yo lo entiendo así, es como para que no digan que la iglesia no dijo. Pero la confesión cada mes, cada 15 días, la Madre Teresa de Calcuta, nuestro querido San Juan Pablo II se confesaban cada semana. Yo no sé qué confesaban, pero se confesaban. Entonces, y no creo que nosotros nos vayamos a jugar unas venciditas en cuestiones de santidad con el Papa Juan Pablo o con la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, a confesarse no es nada más una vez al año, eso es como mínimo. Pero si queremos la santidad, queremos seguir luchando, cada 15 días, cada mes, y no faltar a la Eucaristía, hermanos. Y con esto termino. Paz y bien, hermanos.